Hola, quiero probar con ustedes este set de ArtX de marcadores acrílicos. Es el set de 60 colores, probé hace poco el de 90, pero me dijeron que estos son un poco diferentes. Vienen así guardados en esta caja que está muy bonita y trae 4 charolitas. La verdad es que no sabía bien cómo acomodarlas, o sea, las saqué y están bonitas, pero creo que es para que acomodes las charolitas como tú quieras. De hecho, busqué fotos en internet a ver si había una manera como específica de acomodarlas, pero no, en las fotos siempre sale como una flotando o separado. Entonces creo que es nada más para que tú muevas las charolitas como mejor te sirva. Esta es la presentación, viene al lado la etiquetita con el nombre del color y estos sí los tienes que agitar, a diferencia de los otros que te dice que no los agites. Ellos me dijeron en las particularidades que lo que se supone que pasa con estos es que dura más la tinta, no hay derrames, no se seca, no nada y solo tienes que agitar muy bien, pero son más duraderos, más suavecitos, más cubrientes. Yo personalmente después de hacer varios dibujos no estoy segura de sentir mucha diferencia entre estos y los otros. La verdad, para mí que todos funcionan súper bien, todos se sienten súper suavecitos. La mayoría, o sea, creo que sí hay unos más opacos que otros, pero no sentí una diferencia así muy intensa. Creo que más bien se complementan bien, se pueden mezclar. Todos son pigmentos como de pintura acrílica, entonces los puedes mezclar como tú quieras. De hecho, específicamente me invitaron a comparar los dos sets y lo que diría es que obviamente como en el otro son más, tal vez me gusta más la selección de colores del otro, pero este tiene varios colores que me gustaron muchísimo. Ya se ven así cuando están secos. En estas pruebitas las acerqué un poquito para que alcanzaran a ver. Se ve como satinado, mate, ya que seca por completo. La verdad es que casi todos secan igual, muy pocos tienen acabado brillante. Hice un sketch primero para pues probarlo y al principio me sentía muy tiesa. Obviamente pasa eso con el nuevo material y también porque era mi primer dibujo del día, creo. Pero ya después de usarlos un rato me sentí más suelta, entonces la siguiente página cada vez me sentía más cómoda utilizándolos. Creo que me gusta más la técnica que usé para hacer los siguientes dibujos. En este sentí un poco torpe y a diferencia de los otros, probé algo que he visto a mucha gente hacer y que ellos te invitan a hacer, que es difuminar con un pincel. Mojaba tantito el pincel y difuminaba cuando todavía estaba fresca la tinta de que acababa de pasar el plumón. Honestamente, ya para usar un pincel creo que usaría pintura acrílica y no marcadores, pero sí ayuda mucho a difuminar. Aunque la verdad en los dibujos que les digo que me gustaron mucho más de la siguiente página, más bien decidí aprovechar cómo funcionan los plumones en lugar de intentar difuminar con un pincel. Pero hicimos la prueba y sí funciona y sí se difumina. Decidí no usar música en este video, de hecho casi estuve a punto de poner nada más subtítulos, pero creo que en el pasado me han dicho que les gusta más que les platique un poquito, pero díganme si a ustedes les gustaría que hiciera algunos videos en donde nada más ponga subtítulos y no platique nada, porque a mí me gusta mucho ver videos donde suena, o sea, alcanzas a escuchar cómo se escucha el material cuando estás pintando, en especial estos plumones siento que tienen un sonidito muy satisfactorio y como que es muy relajante, casi ASMR. Entonces, si ustedes preferirían que hiciera algunos con subtítulos, puedo intentar hacer unos. En este sí dejé en algunos cachos que se alcance a escuchar el sonido de cuando usas los plumones, porque es muy agradable. Es un poquito cansado estar agitando los pinceles. Realmente nada del otro mundo, o sea, no es muy cansado ni nada. Solo si usas muchos colores, pero sí te tienes que acordar de agitarlos porque si no se separa un poquito el pigmento o sale como medio transparente, pero no de una manera muy bonita. Entonces sí están hechos para que los agites, pero te acostumbras después de un rato a estarlos agitando cada vez. Siento que lo más interesante de estos plumones les voy a compartir en mi próximo blog un letrerito que hice sobre una madera porque están hechos para que los uses en cualquier superficie. Puedes usarlos en madera, vidrio, cartón, en muchas superficies diferentes y eso es como lo más atractivo de los plumones en mi opinión. Y ya que uso mi sketchbook también un poco como scrapbook, voy a llenar la siguiente hoja con algunas cositas que quería pegar. Esta es mi tag que me dieron de rayón en el festival. Luego este es un portavasos en un restaurante
al que fui, que me gustó mucho y lo guardé, me gustan los colores y la forma. Y tenía estos stickers de tulipanes que no me acuerdo de dónde saqué. Y luego estas planillas de Katy. Katy ya les he dejado en otros videos sus redes, pero se los vuelvo a dejar. En esta página decidí hacer puros cuadritos botánicos de varias frutas y pensé, bueno, y una hoja. Y pensé que era un buen reto porque la verdad es que siento que a pesar de que son 60 colores, eso pasa mucho, como que 60 colores abarca muchas gamas de azules, verdes, amarillos, pero ya que te pones a hacer una ilustración donde quieres usar muchos tonos o muchos diferentes de la misma categoría, por ejemplo, puros verdes, como en este caso, te das cuenta de que en realidad no son tantos, como que hay variedad en colores, pero no tanto en su valor de qué tan oscuro o claro son. O sea, por ejemplo, en este hay varios que si tomaras una foto en blanco y negro, todos se verían más o menos del mismo qué tan oscuros o claros son. Entonces es difícil hacer luces y sombras variadas, a menos de que te aventures en, que es lo que creo que luce más en estos plumones, que es aventurarte y hacer sombras de colores distintos al clásico. Por ejemplo, en estas florecitas decidí que las sombras iban a ser más rosadas, aunque la flor es blanca, para jugar un poco con eso. Entonces, a pesar de que no tenía muchos verdes, me pareció como un buen reto para intentar sacarle provecho a los colores que sí tengo, que al final creo que me gusta cómo funcionó. Quería hacerles fondo a todos y empecé con este gris y ya no sé por qué no seguí con el gris, pensé que no resaltaba lo suficiente y entonces empecé con azul, pero tampoco me acabó de gustar el azul. Para la mitad decidí usar este otro azul que es más grisáceo y ese me gustó mucho más, pero lo dejé un rato mitad y mitad a ver qué tal quedaba. Y luego ya pasé al siguiente que van a ser unos higos. Me gustan mucho los higos visualmente, se me hace que tienen una combinación de colores muy bonita, muy atractiva. La verdad es que, o sea, estos plumones los estoy disfrutando mucho, me encantan, los voy a usar, en especial para llenar mi sketchbook. Creo que me ayuda mucho a pensar diferente porque estoy acostumbrada a pintar siempre en acuarela. Y la acuarela, a diferencia de estos, se piensa completamente diferente porque como tiene transparencia y vas normalmente de claro a más oscuro y lo más claro es tu papel, aquí la manera de trabajar es prácticamente la opuesta. Es mejor empezar con los oscuros y ir yendo hacia los claros porque pueden resaltar y puedes ponerlos encima y entonces el contraste es mucho más bonito y más atractivo y si tienes un error lo puedes tapar muy fácil. Entonces es una manera como de que cuando empiezas a pintar tienes que reconfigurar cómo estás acostumbrada a hacer las cosas, el orden en que haces, porque luce más, disfrutas más. O sea, siento que, por ejemplo, en el dibujo anterior todavía estaba yo muy en mi modo tradicional, que es siempre hago todo como con acuarela o con lápices de colores y estoy acostumbrada a esos medios. Y entonces ya en este siento que sí le estaba sacando jugo al lo verdadero el verdadero beneficio de usar este tipo de plumones y medios también como los acrílicos en pintura que funcionan así, o sea, puedes poner las luces al final y eso queda súper bonito. Mi recomendación sería más que nada que si sabes que tú dibujas mucho o pintas mucho plantas, te vayas también para complementar con un paquete especial de verdes. Creo que venden también nada más como de verdes o si dibujas muchos retratos colores piel, aunque sí tienen varios, siento que eso haría que si trabajas muchísimo con los plumones, estaría más completo el set para ti.
Entonces es un poco dependiendo, orientado a qué hagas. Si es nada más como para dibujos casuales y tu sketchbook, creo que uno de estos sets de 60 o de 90 colores es mucho más que suficiente. Pero si quieres hacer cositas más profesionales o ilustraciones más grandes o lo que sea, o por ejemplo un mural o algo así pequeño, yo creo que tal vez complementarlo con un set de una gama de colores que te sirva especialmente a ti sería lo mejor. Como la otra vez les voy a dejar la información en la cajita de descripción por si les interesaron estos plumones. La verdad, yo sí los recomendaría. Me da muchísimo gusto que me los hayan mandado porque siempre había querido probar los plumones acrílicos y nunca había tenido la oportunidad. También hay otro tipo de materiales que quiero hacer reseña o probar para ustedes. Por ejemplo, los plumones de alcohol que siento que de alguna manera se asemejan más por la transparencia a la acuarela, pero a la vez son muy diferentes. Y quiero probar más variedad de lápices de colores y algunas otras cosas. Y mi fantasía luego en el futuro, aunque es un poquito más costoso, es comprar algunos óleos y empezar a pintar en óleo. Si hay algo en especial que les gustaría ver o que probemos juntos, avísenme, me encantaría. Este video no es un anuncio, cabe mencionar. Solo me mandaron gratis los plumones para que hiciera la reseña, pero no me dijeron qué decir ni nada, solo cómo funcionaban. Pero esta es mi opinión real, genuinamente me gustaron y no me están pagando por decir esto ni nada. Pero siempre creo que es bueno aclarar porque pues si no haces videos, creo que luego es muy confuso saber qué es un anuncio, qué no es un anuncio. Esto no es un anuncio. Entonces, o sea, si les interesaron, sí les dejo la información, pero, o sea, hay de muchas otras marcas, pueden comprar los que ustedes quieran. Les estoy dando mi opinión honesta nada más. La que más me gustó de los cuatro cuadritos fue sin duda la pera, porque me recuerda un poquito a las peras y manzanas que ilustra Heinz Edelman y también Milton Glaser, que Heinz Edelman es el que hizo las ilustraciones para el Yellow Submarine y los dos son ilustradores que ilustraban en los 50, 60, 70 y así, y que me gusta muchísimo su trabajo. Yo creo que inconscientemente tenía esa referencia en la mente porque no pensé en ellos cuando la pinté, pero ahorita que estaba editando el video sí siento que me recuerdan un poquito y eso me da mucho gusto. Ustedes díganme cuál es el que más les gustó o si no les gusta tanto este estilo que es bastante diferente a mis ilustraciones en acuarela. Me encanta saber qué pensaron, si lo disfrutaron, si les gusta que se alcance a escuchar el ruido de los marcadores o quieren que él más bien les platique. Me encanta saber su opinión y nos vemos muy pronto en el próximo video. Miren, al final pasé de nuevo con el marcador para repasar la orilla de las fresitas y pasé a hacer unos mini detalles con un lápiz y ya así fue como quedaron. Me gusta que me acompañen a llenar páginas de mi sketchbook, ya casi lo termino y ya quiero empezar uno nuevo, estoy muy emocionada.